Edición de H2 Intereconomía, es el 32º capítulo de esta temporada de radio en el que vamos a poner hoy el foco en Castilla y León, en concreto en el Valle del Hidrógeno de Castilla y León, que echaba a andar, como les contábamos hace apenas un mes, lo hacía con una inversión de 380 millones de euros y se trata de un proyecto que va a tener una generación de más de 16.800 toneladas de hidrógeno. ¿A qué se va a destinar? Pues nos lo va a contar nuestro invitado, pero les adelanto que se va a destinar a la fabricación de productos como metanol y amoníaco verde, y el objetivo es convertir a esta región, a esta comunidad, Castilla y León y a Burgos, que es un referente en la generación de hidrógeno verde. Burgos, que es una de las ciudades donde nacía este Valle del Hidrógeno de Castilla y León. Nuestro invitado, con el que vamos a hablar enseguida, que es Javier Robador, el gerente de la Asociación Castellano-Leonesa del Hidrógeno, uno de los impulsores de este Valle del Hidrógeno. Antes de hablar con él, antes de conocer más sobre este Valle del Hidrógeno de Castilla y León, nos ponemos al día y les contamos las noticias que nos ha dejado el sector del hidrógeno durante la última semana. Comenzamos hablando de Ciuden y de Eurecat, que van a producir metanol más eficiente a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono. Roberto. El Centro de Desarrollo de Tecnologías de la Fundación Ciudad de la Energía y el Centro Tecnológico Eurecat lideran el diseño y el desarrollo de una planta piloto destinada al uso de hidrógeno verde y dióxido de carbono capturado para la producción de metanol de alta pureza de manera más eficiente, mejorando las limitaciones termodinámicas presentes en reactores convencionales y haciendo también innecesarias las etapas convencionales de purificación. La planta de hidrógeno verde en Almazán ya tiene luz verde para su trámite. La empresa Green Capital Development ha solicitado una concesión de 28,84 litros por segundo para un proyecto de producción de hidrógeno y metanol renovables en la Villa Admirantina. Este recurso hídrico se destinaría a uso industrial para una futura planta de producción de hidrógeno y metanol renovables. Avanza en Caspe el desarrollo de una planta de hidrógeno verde y amoníaco de 200 megavatios. El proyecto, promovido por la spin-off de Capital Energy Alchemia, cuenta con un presupuesto de 700 millones y se construirá en dos fases de hibridación con 192 megavatios de eólica. Se estima una producción final de 3,7 de hidrógeno y 20,7 de amoníaco. Una planta de hidrógeno verde con residuos oleícolas va a crear 200 empleos en la localidad de Martos. El grupo Avalon Renovables va a construir en Martos, Jaén, la planta Alperujo H2, que producirá metanol, biometano, CO2 biogénico, hidrógeno verde y otros subproductos sostenibles para su aplicación en el sector agrícola, y su construcción generará 200 empleos. La planta comenzará a construirse previsiblemente a finales de 2025, mientras que su puesta en funcionamiento se estima en 2027. El hidrógeno oculto en la corteza terrestre podría ser una gran fuente de energía limpia. Un equipo internacional de científicos liderado por científicos de la Universidad de Oxford propone una revolucionaria vía para obtener hidrógeno, que consiste en extraerlo directamente del subsuelo terrestre. Según un estudio publicado en Nature Reviews Earth and Environment, esta fuente natural, hasta ahora ignorada, podría transformar el panorama energético mundial al ofrecer una alternativa limpia, abundante y de bajo coste. Y terminamos en Australia Occidental, que podría convertirse en un centro de hidrógeno renovable para cubrir la demanda europea. El puerto de Rotterdam y el Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar colaboran con socios australianos para investigar las oportunidades que ofrece Australia Occidental para convertirse en un productor, usuario y exportador de hidrógeno renovable de primer nivel. Australia Occidental podría cubrir una parte sustancial de la demanda europea de hidrógeno en 2050. Momento de escuchar nuestra noticia sostenible. Moeve será patrocinador de todas las competiciones de la Liga y la Liga F, para destacar la suma de todos como valor de un futuro mejor, un hito histórico al ser por primera vez una misma compañía patrocinadora de todas las competiciones profesionales de fútbol en España. Gracias a esta alianza, además de patrocinar a la Liga EA Sports y la Liga Hypermotion, Moeve dará nombre a la Liga F y la Liga Genuine, que pasarán a llamarse Liga F Moeve y Liga Genuine Moeve. Alineado con los valores de la compañía, mediante este acuerdo se traslada la apuesta de todos los firmantes por la colaboración,
diversidad y espíritu de superación para abordar los grandes retos que tenemos como sociedad. El patrocinio responde al objetivo de la compañía de trasladar su propósito corporativo de transformación de la energía y la movilidad para construir un futuro mejor. Por ello, se está transformando su modelo de negocio para conseguir que en 2030 más del 50% de su negocio ya provenga de actividades sostenibles, como el hidrógeno verde, los biocombustibles de segunda generación o el despliegue de una de las mayores redes de recarga eléctrica ultrarrápida en España y Portugal. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Y que, como les avanzábamos, nos lleva hoy hasta Castilla y León, donde hace apenas un mes echaba a andar ese Valle del Hidrógeno, impulsado, entre otros, por la Asociación Castellano-Leonesa del Hidrógeno, su gerente, don Javier Robador. Placer saludarte, Javier. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rubén. Muy bien, ¿y tú? Encantado de saludarte. Además de vosotros, la Asociación Castellano-Leonesa del Hidrógeno, ¿quién más está impulsando este Valle del Hidrógeno de Castilla y León? Bueno, pues somos un total de 35 entidades, 22 de ellas con sede social o proyectos en Castilla y León, pues entre las que podemos destacar pues algunos desarrolladores de proyectos como RIC Energy, algunos centros tecnológicos como CIDAUT y CARTIF, también entidades públicas, la propia Junta de Castilla y León a través del Ente Regional de la Energía o el Ayuntamiento de Burgos, fabricantes de tecnología como Hyperbaric y luego pues incluso escuelas de negocio internacionales como ESADE, ingenierías como UNO Ingenieros, 3K. Lo que hemos conseguido es pues tratar de aglutinar el esfuerzo de todos aquellos que creemos en el territorio y que creemos en esta oportunidad que supone el hidrógeno. ¿Qué objetivo, Javier, os habéis marcado con la creación de este Valle del Hidrógeno de Castilla y León? ¿Dónde ponéis el final del camino? Bueno, yo creo que no somos capaces de alcanzar el final del camino. ¿Dónde nos hemos puesto ese hito intermedio o ese objetivo? ¿No? Tenemos que ser capaces de desplegar un modelo de valle de hidrógeno que ha sido identificado por Europa, es decir, vamos a concentrar esa oportunidad de generación de hidrógeno y de consumo de hidrógeno antes del 2030 en el entorno de Burgos, Valladolid y Soria. ¿Y cómo lo hemos hecho? Basándonos en el mayor potencial de consumo que tenemos, que es a través de los portadores del hidrógeno. Es decir, nuestro valle se basa principalmente en la transformación de la molécula del hidrógeno hacia metanol y hacia amoníaco, que son las materias primas que necesita nuestra industria. Claro. En ese camino, de cara a ese objetivo final o esa etapa que os habéis puesto ahí, que nos contabas ahora, Javier, ¿se puede ir incorporando más gente? ¿Os puede ir acompañando más gente? ¿Tenéis previsto que se sume más gente a este Valle del Hidrógeno de Castilla y León? Por supuesto. Al final, el Valle del Hidrógeno, pues bueno, recibe financiación de Europa en base a una convocatoria, al proyecto Horizon de 2024. Hemos conocido que somos adjudicatarios prácticamente un año después y lo que se busca es sentar las bases, generar el ecosistema adecuado para que el resto de proyectos vayan capilarizando el terreno y vayan dando servicio a la demanda de la industria. Entonces, esto es un proyecto que está vivo, que está abierto, las mimbres ya están o el comienzo ya está. Tiene una financiación relativamente interesante, casi 20 millones de euros de Europa, sí. Pero las puertas están abiertas incluso para otros instrumentos de financiación, para todo aquel que crea que puede aportar. Eso te iba a decir, importante ese apoyo a nivel internacional que llega desde Europa también, ¿no? Eso es. Tenemos socios de varios países europeos, Italia, Francia, incluso de Marruecos, y tenemos incluso el apoyo pues de socios que ya han sido capaces de poner en marcha valles a pequeña escala y pues queremos aprovechar esas lecciones aprendidas que ellos nos pueden aportar. Claro. ¿Qué hace, si tuvieras que decirnos, Javier, qué hace diferente o qué hace único a este Valle del Hidrógeno de Aragón frente a otros proyectos que podamos tener similares, no solamente en España, que pueda haber en Europa? ¿Qué destacarías? Bueno, como lo he dicho, al final Castilla y León es una región que si lo analizamos con gafas de hidrógeno, no tenemos petroquímicas y no tenemos consumidores de hidrógeno. Entonces, realmente, como lo he dicho ya antes, nuestro valor diferencial es esa patita de la transformación de la molécula y es esa patita también de la oportunidad renovable. ¿De acuerdo? Entonces, al final nosotros, la definición de valle de hidrógeno de Europa es muy sencilla, es hacer coincidir el consumo y la generación en un mismo territorio
en un mismo espacio de tiempo. Para nosotros, la generación renovable la tenemos, los consumidores y la necesidad de descarbonización la tenemos, solo nos falta lanzarnos a generar. Entonces yo creo que lo que le dio tranquilidad a Europa y lo definió como un proyecto ganador era esa necesidad de descarbonización inmediata de unas industrias que ya vienen consumiendo amoníaco y que ya vienen consumiendo metano. Ese impacto a nivel descarbonización, ¿van a ser esos, la industria, no sé si el transporte también, los sectores, Javier, que se pueden ver más beneficiados por esta descarbonización, por este impacto en toda esa cadena de descarbonización en cuanto a sectores económicos? ¿Son esos dos? ¿Hay más? Sí, principalmente son esos dos. ¿Sí? El peso en términos de consumo, esas 15.000 toneladas de consumo de hidrógeno que se plantean en el marco del proyecto, están centradas principalmente en la industria, en un porcentaje superior al 90%. También hay un espacio para la movilidad y para el transporte, es decir, Burgos pues contará con su primera hidrolinera gracias a este proyecto. Hay esa primera flota de vehículos cautiva, de vehículos pesados y de vehículos livianos también asociada a la ciudad de Burgos, e incluso también está pues ese apoyo institucional del Ayuntamiento de Burgos, que va a incorporar sus 4 primeros autobuses de pila de combustible. E incluso pues hay un pequeño margen también pues para el desarrollo de tecnología y de pilas de combustible, que hemos considerado que tiene que ser esa última patita que dé consistencia a todo esto. Claro, y en cuanto al el impacto, lo que se refiere a creación de empleos, ayuda al dinamismo económico de zonas más o menos rurales, ¿qué objetivos hay marcado? ¿Qué esperáis? Bueno, el proyecto es muy claro. A través de sus 9 pilotos se estima que una vez desplegado el valle y en un horizonte de 2040 se hayan generado en el entorno de 2.000 puestos de trabajo, 2.000 puestos de trabajo que tienen también un fuerte enfoque en los fabricantes de equipos para el hidrógeno. Es decir, pues siempre hablamos de Hyperbaric, pero también está incorporado dentro del proyecto Desmasa con su fabricación de dispensadores para hidrógeno, Aciturri con su fabricación de compósitos tipo 4 para la industria del hidrógeno, y luego también un despliegue renovable asociado a alimentar estos grandes proyectos que están marcados. Proyectos, pues, por ejemplo, como el que LIS desarrolla en Soria, una planta de metanol muy ambiciosa, que al final pues también ayuda a traccionar pues ese modelo de negocio que tenemos en Castilla y León, de aprovechamiento de los recursos endógenos del territorio, de la biomasa, de la captura de CO2, de la producción de electricidad por otras vías, etc. Una vez vayáis avanzando y vaya avanzando el desarrollo del hidrógeno en Castilla y León con ese consumo y generación en el mismo espacio, como nos decías antes, si miramos un poquito de manera más ambiciosa, Javier, ¿qué papel pensáis que puede jugar Castilla y León como hub exportador de hidrógeno en los próximos años? Bueno, yo creo que es fundamental. Tenemos que ser conscientes de que nosotros somos líderes en generación renovable, pero no somos líderes de hoy. O sea, llevamos siendo líderes prácticamente desde los inicios del desarrollo renovable. Tenemos capacidad de territorio, pero sobre todo tenemos capacidad para poder aprovechar ese avance tecnológico que hay, por ejemplo, en industrias como la eólica. O sea, tenemos ubicaciones donde en algún momento no fueron interesantes para aprovechar la energía eólica, pero los eólicos han ido avanzando, cada día son más grandes, son capaces de producir mayor potencia. Entonces, creemos que desde aquí, igual que lo está haciendo con la electricidad, producimos prácticamente el doble de lo que consumimos, pues va a tener que ser igual con otros portadores. Y, por ejemplo, pues regiones que están de cara al mar y que probablemente no tengan esta capacidad de territorio, pues tengan que balancear sus proyectos con nosotros o los tengan que equilibrar con nosotros. Nosotros aportaremos nuestra capacidad de generación, incluso en muchos de los casos de transformación de la molécula, y bueno, pues esa parte de la logística pues sí que se hará vía puerto. Te pregunto ahora enseguida por la situación del hidrógeno, ya más en general, mirando a España y mirando también al exterior, pero por hacerte una más sobre este valle del hidrógeno de Castilla y León que echaba a andar hace un mes, ese camino que nos contabas, esos objetivos y lo que quiere ser. Te pregunto también por retos, un poco por desafíos, retos desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de regulación, desde el punto de vista administrativo. ¿Qué os habéis encontrado hasta ahora y qué, por llamarlo, piedras en el camino vislumbráis en un futuro más o menos próximo, Javier? Bueno, el primero de los retos es el precio, todos somos conscientes, pero si hemos sido capaces prácticamente en los últimos 3 años y medio de reducir el precio a la mitad,
pues quién nos dice que en los próximos 3-4 años no seamos capaces de reducirlo un 30 un 40%. Desde el punto de vista de la tramitación, nosotros somos optimistas. Nosotros vemos que los proyectos que se presentan a la Administración aquí en Castilla y León avanzan. De hecho, pues 3 de los 4 proyectos que están planteados dentro del Valle son proyectos que tienen declaración de impacto ambiental favorable a día de hoy. Es decir, aquí el que quiere hacer un proyecto y lo hace bien, lo presenta en la ventanilla de la Administración y la Administración responde adecuadamente. Entonces creemos que es un punto fuerte también que tenemos aquí en la comunidad. Y también tenemos que ser capaces de involucrar a la sociedad. Cada día vemos más esos fenómenos que están surgiendo de oposición al hidrógeno, quizá por extensión de esos fenómenos de oposición a las renovables, y tenemos que ser capaces de trasladar también los beneficios al territorio, vía industrialización u otras vías, y garantizar que esto se convierta en un proyecto de sociedad. Y ya por último, yo creo que tenemos que hacer un fuerte enfoque en avanzar tecnológicamente, porque es el que nos va a dar la madurez, ¿de acuerdo? O sea, estamos poniendo cifras de 3 dígitos cuando las plantas que fabrican equipos todavía no están adaptadas o preparadas para ellos. Es momento de pasar a la acción. Claro. Te pregunto por el hidrógeno, situación del hidrógeno en general, Javier, desde tu atalaya como gerente de la Asociación Castellano-Leonesa del Hidrógeno, ¿cómo se ve el punto, el momento en el que está el hidrógeno ahora mismo, llegando ya a la mitad de 2025? ¿De dónde venimos? Porque hemos comentado aquí muchas veces y lo hemos hecho con nuestros invitados, lo hemos hecho con nuestros partners de Ariema en semanas anteriores. 2024 no fue un año fácil. ¿Cómo estamos? Yo creo que 2025 tampoco lo va a ser, ¿de acuerdo? Siento parecer pesimista, pero creo que hemos sentado un precedente interesante. Los proyectos que están bien concebidos van a seguir avanzando y lamentablemente no hay espacio para todos los proyectos. O sea, seamos sinceros, si ponemos en un sumatorio, y lo hemos visto con los diferentes escenarios que se han venido valorando, pues tendríamos 70, 80 gigavatios encima de la mesa en proyectos de hidrógeno. Yeah. Creo que hay que hacer un poco las cuentas al revés. Tenemos que ir al consumo y tenemos que ver qué oportunidades de consumo, de descarbonización hay, y a partir de ahí hacer las cuentas. Y lamentablemente en muchos consumidores pues entrará 1, 2 o 3 proyectos. ¿De acuerdo? Luego ya cuando seamos capaces de tener estos primeros puntos, estos nodos, es cuando el despliegue masivo del sector se dará. Pero primero tenemos que ser capaces de hacer pues proyectos pequeños, como hemos tenido la suerte de hacer aquí en Castilla y León, aprender y a partir de ahí pues escalar. Claro. Oye, cuando dices que no va a haber hueco para todos los proyectos, podemos estar hablando, es que no me gusta mucho el término, pero para que la gente lo entienda, podemos estar hablando de que hay un poco de burbuja en algún momento. Yo creo que la burbuja la hubo. ¿De acuerdo? Lo que sí que quiero, no hay sitio para todos por una sencilla razón, porque realmente tenemos un cuello de botella, tenemos una normativa que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas, mientras la normativa, por ejemplo, los actos delegados digan cómo tienen que ser las cosas, lamentablemente no somos capaces de generar 80 gigavatios de renovables en el plazo que se nos marca. Entonces, realmente yo creo que tenemos que dar pasos cortos, firmes y seguros. Y a partir de ahí, pues el que tenga un planteamiento en una escala adecuada o con un consumidor con el que comparta inquietudes y con el que comparta riesgos, los proyectos se darán. Si al final las relaciones se basan en que el beneficio de uno es el riesgo del otro, pues lamentablemente va a ser muy difícil llegar a un equilibrio. Claro. ¿Y España cómo está si lo comparamos con nuestros países, con los países de nuestro entorno, con los países europeos? Hombre, yo creo que hay algunos países de Europa que no han abierto el melón del hidrógeno, vamos a ser sinceros, ¿no? Hay algunos socios al este que realmente pues no están haciendo mucho. Hay otros que nos llevan la delantera, por ejemplo, en la parte de movilidad, pues uno va a Francia o uno va a Alemania y ve que allí los proyectos de movilidad con hidrógeno y los vehículos de pila de combustible son una realidad y que aquí nos queda mucho por hacer. Bueno, en esto hay sentimientos encontrados. Yo creo que hay que poner en boga el I+D y los esfuerzos que están haciendo pues muchos fabricantes de tecnología y que están llegando ya al mercado. Lo estamos viendo también pues cómo se están ampliando factorías a una escala relativamente razonable y eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Quizá ese término de burbuja que hablabas tú antes viene asociado a que teníamos demasiada prisa y demasiado interés o un interés desmedido en desarrollar algo sin la madurez suficiente. Claro. ¿Hemos llegado a ese punto ya de madurez o estamos más próximos, imagino, no?
Pues yo creo que sí, y vendiendo un poco mi libro, al final nuestro valle del hidrógeno no dejan de ser 125 megavatios de electrólisis, ¿de acuerdo? Para muchos, pues bueno, el titular de que nuestro valle sean 380 millones de inversión puede parecer insuficiente. Bueno, nosotros es un valle que va asociado al tamaño que hemos sido capaces de comprometer a los socios. Es decir, ¿podríamos haber hecho un valle mayor? Pues probablemente sí, pero si no teníamos ese compromiso en el otro lado, si no no servía de nada seguir desarrollando algo que no, para lo que no teníamos ese alcance o esa capacidad. Pero puede crecer, ¿no? Sí, por supuesto, pero puede crecer en la medida que esos consumidores vayan llegando y en la medida que los proyectos vayan creciendo. Pero creo que es un muy buen punto de partida. Claro, voy terminando con eso, Javier. Ese punto, esa importancia, esa necesidad, es una de las claves, ¿no? De cómo casar la oferta con la demanda. ¿Cuándo pensáis que a nivel general los consumidores, o sea, va a haber mercado suficiente o va a estar el mercado listo para asumir toda esa cantidad de hidrógeno que van a ir generando todos estos proyectos? ¿Cuándo puede casar? ¿Cuándo podemos llegar al punto óptimo entre oferta y demanda? A ver, yo creo que tiene que casar desde el día 1 y los proyectos tienen que ser capaces de ir creciendo o ir decreciendo. Con esto quiero aclarar que al final nuestra visión es una visión muy particular de una región mar adentro, es decir, nosotros no tenemos una salida al mar. Probablemente la visión de una región con salida al mar sería mucho más sencilla porque siempre está la posibilidad de la exportación, ¿de acuerdo? Sí. Pero nosotros tenemos que ser capaces, en el planteamiento que tenemos de nuestro valle, tenemos algo concebido en 2025 para que sea una realidad en 2030, en base a los compromisos que podemos tener ahora 2025. Probablemente en el 2028 los compromisos sean mayores y sin haber acabado esta primera fase del despliegue del valle, seamos capaces de seguir escalando los proyectos. El horizonte necesitamos muchas cosas antes de un horizonte en el que case la oferta y la demanda. Necesitamos, pues por ejemplo, que los actos delegados se ajusten a la realidad que tenemos en el sector, que la tecnología madure y también, pues si es que va a haber algún incentivo, porque creo que a día de hoy todos son trabas, que sean reales y tangibles. Porque vamos a ser muy sinceros, se habla de grandes anuncios, de grandes convocatorias de ayudas, pero os aseguro que la balanza entre las ayudas que se han recibido en el sector del hidrógeno y lo que nos gastamos, por ejemplo, pues en importar petróleo o gas natural, la balanza es muy desfavorable. Oye, y si la cosa marcha este año y se hacen alguna de esas cosas que estás planteando, Javier, ¿2026 será menos difícil que 2025? Menos, claro, que 2024. Sí, yo creo que, como dice algún experto en el sector, hemos pasado el valle de la desilusión y estamos ya rozando la asíntota y lo que vamos a ver es, a partir de aquí, un crecimiento razonable. Bueno, pues Javier Robador, el gerente de la Asociación Castellano-Leonesa del Hidrógeno, nuestro invitado hoy en H2 Intereconomía, contándonos este nacimiento de este Valle del Hidrógeno en Castilla-León, que echaba a andar hace pues un mes aproximadamente, esa inversión de 380 millones de euros y ese apoyo no solamente nacional, con todos esos socios del consorcio, sino también con esa inversión europea. Javier Robador, un placer hablar contigo como siempre. Gracias por acompañarnos un día más aquí, un programa más en H2 Intereconomía, y os seguimos vigilando para ver cómo seguís creciendo. Muchas gracias, Rubén. Gracias. Un placer hablar contigo como siempre.